Las 6 de la mañana con 51 minutos y a propósito para hablar acerca del tema económico, contamos con Zenón Mamani, viceministro de Presupuesto y Contabilidad Fiscal del Ministerio de Economía. Vamos a referirnos a esto que estábamos viendo en las notas anteriores, escuchándolo al presidente, al vicepresidente, escuchando al ministro de Economía y todo lo que se viene diciendo en los últimos meses, especialmente por parte de calificadoras internacionales, por parte de revistas especializadas y demás. Muy buenos días, viceministro, bienvenido. Estimado Jorge Luis, muy buenos días. Un saludo cordial a través de su programa a toda la audiencia detrás de las cámaras. Bien, gracias. Bueno, ya hemos visto que se han sincerado un poco por parte del Ministerio de Economía en relación a la situación momentánea que vive la economía, esperemos que sea momentánea, pero usted sabe que al momento de, además en un momento como este pasa lo del Banco Fácil, por ejemplo, y eso ahonda en la desconfianza, en la preocupación y en la contracción de los gastos, incluso seguramente de las mismas familias. Dicen que es temporal el tema de la falta de dólares. ¿Cuánto tiempo será que vamos a estar así? Bueno, estimado Jorge Luis, aquí es bien importante aclarar lo siguiente, ¿no? Que esa temporalidad va a depender, como nuestras autoridades lo han mencionado, de la liquidez, por el momento, la liquidez de los recursos externos, ¿no? Que al final del día la economía está bien, tenemos estabilidad económica, tenemos crecimiento, tenemos la tasa de inflación más baja de la región, ¿no? Y eso lo hemos podido demostrar a lo largo de estos años. Y aquí me permito mostrar, estimado Jorge Luis, los siguientes dos cuadros que nos permiten, por ejemplo, decir cómo estábamos el año 2020. El año 2020 la economía no crecía, eso era la crisis económica. Pero a partir de la gestión 2021, nosotros, como a la cabeza de nuestro hermano presidente, hemos crecido. Y hoy tenemos crecimiento económico, que es la gran diferencia de cuando se habla de una crisis. Mira, fíjense otro cuadro que también es muy importante. Por ejemplo, tenemos acá estos dos láminas que me permito mostrarles. Por ejemplo, tenemos la tasa de inflación más baja. Una tasa de inflación más baja incluso al mes de febrero, que es negativo. A diferencia de otros países de la región, ¿no? En el que también mostramos cuando tienen tasas de inflación mucho más altas, ¿no? Y nosotros estamos por acá abajo. Entonces, tenemos estabilidad de precios, este es el mes de marzo de este año. Tenemos estabilidad de precios, ¿no? Tenemos control de la tasa de inflación. Otro elemento, la recaudación tributaria. Si estuviésemos en realidad no estaríamos recaudando, ¿verdad? Y acá vemos totalmente lo contrario. Vemos acá, por ejemplo, el año 2020, sí hemos dejado de recaudar. Con el gobierno de facto se ha dejado de recaudar menos recursos. Y el año 2021-2022 hemos llegado a incrementar las recaudaciones, como ven en este gráfico, de 58.600 millones de bolivianos. Es decir, hemos recaudado 20% más que en relación al año pasado. Otro elemento muy importante, el déficit fiscal. El año 2020 teníamos un déficit fiscal de 12.7%, prácticamente 13%, el año 2020. Hoy hemos reducido el déficit en 5 puntos porcentuales, es decir, a 7.2%. Otro elemento muy importante, me hablabas, estimado Jorge Luis, del Banco Fácil. Asoban salió el día de ayer, la ASFI también la ha ido a aclarar, nosotros tenemos solidez en el sistema financiero. El tema del ASFI tiene una particularidad muy distinta a todo el sistema financiero. No podemos hacer creer, digamos, a la población de que que el Banco Fácil se repercute en todo el sistema financiero. Es un caso muy particular que lo están viendo y que ellos también han anunciado que está en un proceso de regularización que también lo está controlando la ASFI. Entonces son elementos muy importantes que hay que destacar. Y cuando el vicepresidente se refirió el día de ayer, se refirió al pasado, porque si ustedes le escuchan muy bien al vicepresidente en la intervención que tuvo en Warisata, se refirió a que en el pasado, ¿no? Porque habló del gobierno de facto, que nos dejaron sin plata. Teníamos un déficit alto y hoy estamos reduciendo el déficit. No se estaba recaudando, hoy estamos llegando a recaudar, como les hemos mostrado en los gráficos. Entonces son totalmente distintas y creo que hay algunos medios que lo han tergiversado. Nosotros
creemos que la Asamblea tiene un papel fundamental en la aprobación de los créditos justamente para dar solidez al tema de los recursos de los dólares, ¿no? Que obviamente la gente está demandando. Y ahí va a ser bien importante, por ejemplo, el tratamiento de la ley de reserva, del fortalecimiento de reservas internacionales, que el día de hoy se está tratando, el proyecto de ley de crédito de los 500 millones de dólares del BID, ¿no? El tema del JICA. Que ¿Cuánto tiempo tardan en desembolsar un crédito una vez aprobado? Bueno, hay procedimientos internos que tienen... aproximadamente. Está entre 1 a 2 semanas, ¿no? Ah, muy bien, ok. Entonces, esto va a ser muy importante. Cuando me consultaste, por ejemplo, del tema de cuánto tiempo va a durar este tema de la escasez de dólares. Yo no diría escasez, sino de la falta de liquidez de los dólares, porque la economía está bien, ¿no? Tenemos solidez financiera. Pero no sabemos cuántos dólares hay en el Banco Central, viceministro. Nuestro presidente informó en la entrevista que tuvo en Cadena A más de 3.000 millones de dólares. Entonces, ¿pero cuánto es en oro y cuánto en divisas? Bueno, debe ver, habría que consultarle al presidente del Banco Central, que es la autoridad monetaria, ¿no? Que justamente vela por el tema de la política monetaria y política cambiaria del país. Bien. A ver, varios medios igual han repercutido lo que ha dicho la revista The Economist, pero lo han titulado mal, porque algunos titularon que Bolivia se encuentra al borde del colapso, y eso no es lo que dice el titular de Economist. The Economist dice: Bolivia se encuentra al borde de una crisis económica. Y vamos a justamente ver lo que hemos preparado, unos cuadritos resumiendo lo que decía la nota de Economist, la revista especializada en economía de Estados Unidos. The Economist sobre la economía dice: en febrero el Banco Central de Bolivia dejó de publicar datos sobre sus reservas de divisas. En marzo tomó la inusual medida de vender billetes verdes directamente al público, después de que las casas de cambio empezaran a quedarse sin ellos. Cuando la cola se hizo demasiado larga, el banco obligó a los bolivianos a reservar cita por internet. La próxima disponible es en julio. Los inversores están asustados. Los bonos del Estado con vencimiento en 2028 han perdido casi la mitad del valor desde enero. Los expertos alabaron el milagro económico de Bolivia, pero no era sostenible. El gobierno gastó gran parte de las ganancias inesperadas del gas natural en subsidios a los combustibles, en empresas estatales ineficientes y en apuntalar el tipo de cambio. Estas políticas estatistas y populistas han inhibido la inversión. En 1999, tras la privatización del sector energético del país, las entradas netas anuales de inversión extranjera directa como porcentaje del PIB alcanzaron el 12%. Desde 2014 la media ha sido de apenas 0,7%. Ese mismo año el precio del gas cayó, al igual que la producción. La inversión anual en yacimientos de gas cayó más de $1.000 millones en 2015 a 300 millones el año pasado. Bien, finalmente, la deuda pública se ha duplicado desde 2014 hasta alcanzar la friolera del 80% del PIB, por encima de la media regional mundial y peligrosamente alta para un país de renta media baja. Un estudio de la Fundación Milenio, un centro de estudios de La Paz, la capital, descubrió que en las 64 empresas estatales de Bolivia, solo YPF obtuvo beneficios entre 2006 y 2019. Bueno, nosotros sabíamos hace tiempo que la situación de las reservas de gas también venían en decrecimiento. El panorama, igual al hecho que Argentina esté utilizando sus reservas por parte de Vaca Muerta, va a hacer que requiera menos gas. Entonces el sector hidrocarburífero, que nos ha dado tanta estabilidad, digamos, durante los últimos años, hoy está en decrecimiento. Entonces, hoy los minerales, sin embargo, resultan ser una excelente beta, y también la agroindustria. ¿Es posible hacer algunos otros ajustes dentro de la economía para que la situación de los dólares en el futuro igual no pueda ser un problema? Sé que también el litio es una excelente fuente que nos va a ayudar un montón. Sin embargo, recién esto lo vamos a ver desde el año 2025. Hay varias fuentes para que el país sustituya importaciones, por ejemplo, para pasar este momento mientras tanto. Es así, estimado Jorge Luis. De hecho, a la cabeza de nuestro hermano presidente,
en el marco de la política económica que estamos llevando adelante es justamente la política de inversiones con la política de sustitución de importaciones. Y hay un elemento muy importante que debemos destacar, es justamente el tema de etanol, es de la importación de los combustibles. Nosotros como país, desde el año 2018 ya entramos a una mezcla de alcohol anhidro en tema de los combustibles. Y hasta el año pasado hemos dejado de importar cerca de 140 millones de litros, ¿no?, de gasolina del exterior, y eso nos ha ahorrado más de 100 millones de dólares. Este año, nosotros a través de YPF, con la programación que se está realizando, vamos a dejar de importar cerca de 200 millones de litros. ¿Eso qué significa? Un ahorro de más de 200 millones de dólares este año. Y eso es parte de la política de sustitución de importaciones, porque cerca de 200 millones de litros que vamos a dejar de importar, eso vamos a comprar al sector cañero, es decir, en bolivianos. En bolivianos, no tenemos que seguir importando combustibles en esa parte. Pero eso no es suficiente. Tenemos que seguir trabajando con esta política del sector energético, y ya tiene el tema de los biodiesel, ¿no?, que este año tenemos la primera planta FAME que justamente va a empezar a producir biodiesel. Y tenemos un programa muy importante que está dirigido con los productores medianos y pequeños justamente para la producción de la palma de aceite. Esto nos va a permitir en el tiempo, es decir, ya en un mediano y largo plazo, que el país va a dejar de importar diésel, pero obviamente no va a ser tal vez lo suficiente. Sin embargo, tenemos que seguir trabajando. Son políticas bien orientadas a justamente ahorrar divisas. Tenemos el tema del Mutum, que también este año empieza a operar, a finales de esta gestión, que también vamos a dejar de importar hierro o fierro del exterior, y nosotros como bolivianos vamos a empezar a producir. Tenemos el tema de la urea, ¿no?, que también es un elemento muy importante que nos va a permitir ahorrar divisas. El tema de NPK, que es el tema de los fertilizantes, ¿no?, que importamos hoy por hoy los agroindustriales, los que están en la agroindustria, importan gran cantidad de fertilizantes como el NPK, y este año, a partir de agosto, a través de la empresa boliviana de industrialización de hidrocarburos, que es la EBI, va a empezar a producir estos fertilizantes, y eso también nos va a permitir generar ahorro para el país en tema de divisas, ¿no? Pero sin embargo vamos a generar producción, generar ingresos, generar empleo. Otro elemento muy importante que también no quiero dejar pasar, estimado Jorge Luis, es justamente a lo que publicaron The Economist, ¿no? Nosotros siempre respetamos las percepciones, ¿no?, de estas revistas internacionales que hacen una evaluación, pero también hay que señalar de manera clara, ¿no?, nosotros no estamos en una crisis económica. Al borde, dice. Pero tampoco estamos al borde. Tampoco, porque como yo les mostraba, estamos en crecimiento económico. ¿Qué significaría en crisis? Que estaríamos en desaceleración económica, cosa que no está ocurriendo. ¿Qué significaría una crisis? Que estaríamos en una tasa de inflación alta, como en otros países, ¿no? Producto de la elevación de tasas de interés, la inflación sigue siendo alta. ¿Y quién es la gente de bajos ingresos? La gente que trabaja día a día son la gente que siente el efecto. Hoy por hoy en Bolivia tenemos una estabilidad de precios, tenemos un control de la tasa de inflación, tenemos la tasa de inflación más baja. Son elementos totalmente importantes. Otro elemento que también es importante señalar, que de acuerdo a las trimestralmente se hace una visita, ¿no?, a estos revistas o calificadores de riesgo, y justamente en estas últimas, desde el 14 de marzo, del 14 de abril, empezaron a subir, ¿no?, nuevamente. Entonces, obviamente, significa que hay una confianza, porque hay detrás de una explicación que realiza nuestro ministro ante estas calificadoras de riesgo, ven que nosotros estamos con una economía estable. Ahora, otro elemento también que ellos destacan, que tenemos una tasa inflación, que es una deuda alta. Pero aquí vemos nosotros de manera clara que la deuda externa está por debajo
¿no?, del promedio de la Comunidad Andina de Naciones, que establece un promedio de 50%, estamos en el orden de 29.9%. Eso es solo en externa, ¿no? En tema del externo. Si sumamos ambos, estamos por debajo de los 50. Entonces, estamos claros y es evidente de que tenemos una economía totalmente estable, tenemos crecimiento, tenemos tasa de inflación más baja, y esos son elementos que deben tranquilizar a nuestra población, a toda la población que hoy por hoy nos escucha. Bien, viceministro, hay gente y gran parte de los productos que se consumen en el país son importados. Es decir, no solo es el Estado que importa de afuera, pero sino también miles de bolivianos que importan alimentos, importan enseres, todo lo que no producimos, pues, ¿no? Y estas personas que no están pudiendo encontrar dólares o que el Banco Central les dice vuelva en julio para poder comprar unos dólares, para poder comprar mercancía, va a hacer que esos productos comiencen a ser cada vez más escasos. Entonces, eso va a hacer que algunos precios empiecen a subir su costo, generando tal vez una inflación que no la hemos visto en los últimos meses y años. Bueno, aquí es un elemento, dos elementos que debemos destacar. Primero, producto de la guerra entre Rusia y Ucrania, muchos de los combustibles, o sea, productos hidrocarburíferos, se han incrementado. Los precios de combustibles como diésel y gasolina, ¿no? Otro elemento que también afectó son el precio de los fertilizantes y el tema de los alimentos. Entonces, nosotros como país, nosotros como gobierno nacional, subvencionamos al tema de los combustibles, diésel, gasolina principalmente. Subvencionamos al tema de los precios de los alimentos, como el tema de la harina, ¿no?, el arroz y el maíz. Cuando subvencionamos a la harina, justamente es para cuidar la estabilidad de los precios de la producción de pan. Subvencionamos al tema del maíz, justamente para estabilizar y controlar los precios de la producción de carne de pollo y la carne de res, principalmente, y de cerdo. Entonces, son elementos muy importantes que debemos destacar. Y en otro elemento, que también es bien importante, la SOBAN, el Banco Central de Bolivia, están en plena coordinación con con aquellas personas naturales y jurídicas, ¿no?, que están dedicadas al comercio, que tienen mucha relación de comercio internacional, no reciente, sino que ya hace bastante tiempo. Ellos no tienen problemas en este momento, porque ellos yo no le he escuchado a ningún importador o exportador quejarse de este tema, ¿no?, sino el tema de la especulación de la demanda de dólares, que es inusual también, es por parte de la gente que está yendo a comprar dólares. Y nosotros varias veces ya hemos ido informando que más bien pedir la tranquilidad, porque si tú como persona no tienes una relación de comercio internacional, no haces transacciones para la compra de tus bienes, ya sea de consumo, ¿no?, en dólares, no tienes por qué ir a acudir a demandar dólares. Entonces, nosotros le pedimos a no dejarse influir a las personas a que pueden ir a demandar dólares. Entonces, obviamente, esto es un elemento muy importante porque la gente que ha ido va a perder dólares. ¿Por qué? Porque está comprando un tipo de cambio alto, ¿no?, a 6.97, a 6.96, y cuando quiera vender va a vender a un precio más barato. ¿Por qué? Porque personalmente yo no estoy relacionado con el tema del comercio internacional, no tengo por qué comprar dólares, ¿no? Entonces, yo hago mis transacciones en bolivianos, pago en bolivianos, y nosotros le pedimos, y esa confianza que tenemos con la gente, hay mucha gente que todavía transa en bolivianos, y obviamente, y otro elemento aquí también importante, estimado Jorge Luis, es que el 99% de los créditos en el sistema financiero están en bolivianos, el 86% de los ahorros están en boliviano. Entonces, tenemos una confianza en el uso del boliviano y aparte de tener una solidez en el sistema financiero que también lo ha mencionado la SOBAN. Bien, muchísimas gracias, viceministro, por su visita. No, a ti, estimado Jorge Luis, muchas gracias. Nosotros somos los agradecidos. Zenón Mamani es viceministro de Presupuesto, nos ha acompañado desde el Ministerio de Economía, para hablar acerca de la situación. Ahora, es vital que la Asamblea Legislativa apruebe los créditos para el corto e inmediato plazo, poder obtener dólares a través de los créditos. Todavía estamos en un margen de endeudamiento. El país puede endeudarse con distintos
distintas entidades financieras mundiales, distintos, el Banco Mundial, el BID, la CAF, etcétera. Exim Bank incluso estaban buscando créditos, está en la cacería de créditos también por parte del Ministerio de Planificación. Eso va a resolver el problema en el plazo inmediato y en el plazo corto. En el plazo más largo y mediano, pues las medidas que se están empezando a tomar de sustitución de importaciones y demás. Bien, veamos cómo va a funcionar aquello, y a la Asamblea Legislativa hoy a las 15 horas se reúne para tratar la Ley de Fortalecimiento de las Reservas Internacionales, mejor conocida como la Ley del Oro. Hoy a las 3 de la tarde podría salir humo blanco de ahí. También le serviría al Estado poder, de los 3.000 millones de dólares que existen aproximadamente en oro, poderlos transformar a dólares, parte de ellos. Bien, continuamos con otros temas.